Hola, apreciado estudiante de quinto año del Instituto Simón Bolívar. Bienvenido a tu clase número 2 del segundo momento escolar. Recuerda que para la mejor comprensión de este video explicativo es necesario que revises la guía de estudio ya proporcionada de esta clase en la plataforma educativa Edmodo. Veamos inicialmente algunos elementos básicos sobre polinomios, definiciones y aspectos relacionados con su estructura. Un polinomio es toda expresión algebraica que consta de más de un término, como el que se muestra en el ejemplo. P de x es igual a 4 menos 2x elevado a la 3 más x menos x elevado a la 4. Todo polinomio puede ser denominado o denotado o representado por una letra mayúscula, como en este caso, la P, y entre paréntesis la variable a la que se refiere el polinomio, en este caso la x, variable o incógnita. Segunda noción básica importante, los elementos a reconocer en un polinomio son varios. Primero, la variable. Generalmente está representada por una letra, como ya dije anteriormente. En el ejemplo, x es la variable. B. Otro elemento importante son los términos del polinomio. En el ejemplo anterior hay 4 términos. ¿Cómo reconocen los términos del polinomio? Por el número de elementos separados por signos positivos o negativos. En este caso, diferenciado por colores, tienen un término que es el 4, otro término que es menos 2x a la 3 con su correspondiente signo. X con un signo positivo es otro término, o le antecede el signo positivo, y el signo negativo con x a la 4 es el cuarto término. Otro elemento importante a reconocer son los exponentes del polinomio. Los exponentes del polinomio son cada una de las potencias a las cuales se eleva la variable. Deben ser números enteros para que pueda ser considerada la expresión un polinomio. En este ejemplo, el exponente del término x es un 1, aunque no se aprecie, pero se sobreentiende. Es decir, este término, que es x, la variable está elevado a 1, se sobreentiende, aunque no se coloca. Este exponente que tenemos en color verde es un número 3, por lo tanto es el exponente del término menos 2x. Y el exponente 4, que está en rojo, corresponde al término menos x. Otro elemento importante es el grado de un polinomio. El grado de un polinomio es el mayor exponente de la variable. En el ejemplo que llevamos, el polinomio se dice entonces que es de grado 4 y se reconoce, como ya dije, porque es el mayor exponente que tiene ese polinomio. Al observarlos todos, verificamos que el 4 es el mayor exponente. Por lo tanto, se puede afirmar que el grado del polinomio, en este caso, es 4. Otro elemento importante a reconocer son los coeficientes del polinomio. Los coeficientes del polinomio son cada uno de los números que multiplican a la variable. En este ejemplo, el coeficiente del término x, que lo tenemos acá en este caso en un color lila, es 1 positivo, que aunque no se coloca, el 1 antes de la x se sobreentiende. Mientras que el coeficiente del término x elevado a la 4 es menos 1 porque le antecede un signo negativo y aunque no se ve el 1, se sobreentiende. Mientras que el coeficiente de x a la 3 es menos 2 porque le antecede o está multiplicando a x a la 3. De esta forma reconocen los coeficientes de un polinomio. Son los números que están multiplicando a la variable. En este caso x a la 3, x y x a la 4. 4 no es un coeficiente porque no está multiplicando a la variable x. El 4 en este caso es el siguiente elemento, que es el término independiente. El término independiente es un término que no multiplica a la variable. Puede o no estar presente en un polinomio. En el ejemplo anterior, el término independiente es el 4.
Otra noción básica importante sobre polinomios es que un polinomio puede estar ordenado o desordenado y puede ser completo o incompleto. Un polinomio está ordenado cuando los exponentes de la variable están ordenados, bien sea de mayor a menor o de menor a mayor. En el ejemplo anterior el polinomio no está ordenado, por lo tanto el polinomio ordenado queda de la siguiente forma. P de x, que es el nombre del polinomio, es igual a menos x a la 4. Recuerden que este término estaba de último, pero al ordenarlo debo colocarlo de primero porque tiene el mayor exponente. Menos 2x a la 3 sería el número que le sigue, más x, que está elevado a la 1, como ya dijimos, y 4, que no tiene una variable a la cual multiplica, se sobreentiende que esa variable está elevado a 0. Recuerden que todo número elevado a 0 es igual a 1. Y sería entonces como si tuviesen aquí 4 multiplicado por 1, 4. Entonces el término independiente, cuando quiero ordenar el polinomio, siempre debe ir al final. El término independiente en este caso es 4. Tienen entonces que está ordenado porque pueden apreciar que los exponentes están en este orden de mayor a menor. Puedo hacerlo al revés, de menor a mayor. Pero por lo general se estila ordenarlo según orden de mayor a menor. Por otra parte, un polinomio es completo cuando los exponentes de la variable aparecen de unidad en unidad, o se pueden apreciar claramente de unidad en unidad, desde el término de mayor grado hasta el término independiente. En el ejemplo anterior, el polinomio está incompleto. Para completar el polinomio se anexan él o los términos que faltan con un 0 como coeficiente. En el ejemplo anterior falta el término x al cuadrado. Fíjense que no está presente aquí. De x a la 3 pasa a x elevado a 1. El polinomio completo queda entonces de la siguiente forma. Tenemos el coeficiente con su correspondiente exponente 4, exponente 3, exponente 2, exponente 1 y el término independiente. Entonces, como x al cuadrado no se aprecia en el polinomio ordenado, se completa agregando un 0 y la variable que falta, que en este caso es x al cuadrado. Otra noción básica importante son la clasificación de los polinomios en monomio, binomio y trinomio. Estos son polinomios formados por 1, 2 o 3 términos, respectivamente. Tenemos algunos ejemplos acá. En el cuadro tenemos este ejemplo de un monomio x, es un solo término, en este caso con la variable x. Un binomio, hay dos términos, en este caso hay dos variables, y están separados por un signo positivo. En un trinomio, como en este ejemplo, tienen tres términos separados por signos positivos o negativos. Y esta es una forma general de polinomio, donde tienen tres términos más, y estos puntos suspensivos representan más términos. Tenemos otros ejemplos por acá de un monomio representados aquí con una letra o el nombre del monomio, en este caso q de x, igual a 2x a la 3, un solo término. R de x es igual a 2x menos 1, tiene dos términos. Y este trinomio llamado tx tiene tres términos. Por otro lado, otro elemento importante a reconocer son las operaciones que se pueden realizar con los polinomios. En cursos anteriores se estudian las cuatro nociones o operaciones básicas definidas para los polinomios. Es decir, los polinomios pueden sumarse, restarse, multiplicarse o dividirse. Para efectos de este curso se estudiará la regla de Ruffini, la cual está relacionada con la división de polinomios. En realidad es una división realizada de una forma especial con unos polinomios especiales. Veamos a qué se refiere la regla de Ruffini. La regla de Ruffini es un artificio de cálculo algebraico para determinar el cociente y el residuo que resulta de dividir un polinomio p de x, un polinomio dividendo, entre un binomio de la forma x más o menos a, sin efectuar la división en la forma tradicional.
Reconocemos que esto es un binomio porque, como acabamos de ver, tiene dos términos. Y eso es un binomio, un polinomio con dos términos, donde tienen una x elevado a 1, un signo positivo o negativo y un término independiente. Aplicando esta regla, el cociente obtenido siempre es un grado inferior al grado del dividendo. Por ejemplo, si el dividendo es grado 5, el cociente será grado 4. Esto es importante tenerlo claro al momento de dar la respuesta. En la división tradicional de polinomios, conocidos dos polinomios, que por ejemplo los vamos a llamar p de x y u de x, la división tradicional, p de x dividido entre q de x, que es una fracción también, presenta los siguientes elementos. De forma tradicional, ¿qué se hace? Se toma p de x, es decir, el dividendo, se trazan unas líneas, se coloca el divisor, que es q de x, se resuelve aplicando la división tradicional de polinomios o una división tradicional que hacemos con números, y este resultado que va quedando acá se llama cociente de la división. Y debajo del dividendo, que se van realizando algunas operaciones algebraicas, lo que queda se le denomina residuo o R. La división de polinomios aplicando la regla de Ruffini solo puede aplicarse si el divisor es un binomio de la forma x más o menos a. Si no es así la forma del divisor, no es posible realizar la división aplicando Ruffini. El procedimiento para ejecutar dicha división se detalla a continuación. Tenemos entonces un pequeño procedimiento para luego ver un ejemplo sobre la aplicación de la regla de Ruffini. Lo primero es reconocer el dividendo y el divisor, recordando que en una división tradicional se forma una especie de división o fracción con p de x como dividendo y q de x como divisor. Lo segundo es verificar que el divisor es un binomio de la forma x más o menos a. Como dije anteriormente, porque si no tiene esta forma el divisor, no puede ser aplicada la regla de Ruffini. Lo tercero es ordenar y completar el polinomio de ser necesario. Ya explicamos lo que es un polinomio ordenado y un polinomio completo. Luego se iguala a 0 el divisor, que recordarán es un binomio de la forma x más o menos a. Y hay que despejar esa variable x. El valor que se obtiene se emplea para realizar la división. Veamos un ejemplo para aclarar este procedimiento. Realizar la siguiente división de polinomios aplicando Ruffini. Tenemos la expresión o la división a realizar: 10 más 5x más 4x a la 4 menos 5x a la 3 menos 8x cuadrado entre este binomio x menos 2. Entonces primero reconocen quién es el dividendo. En este caso es este polinomio que tiene 5 términos. Y el divisor es x menos 2. El divisor reconocemos que es de la forma x más o menos a, ya que tenemos la x sola, menos 2. Entonces a es igual a 2. Verificamos si está ordenado y completo. En este caso vemos que está desordenado, porque este 10 debe estar al final. Y x a la 4, que es el mayor exponente del polinomio, debe estar al principio. Debemos ordenarlo. Podemos verificar de una vez si está completo. Vemos que tenemos exponente x a la 4, hay exponente x a la 3, hay un exponente x a la 2, por aquí tenemos el exponente x a la 1 y está el término independiente, por lo tanto está completo. No ordenado, pero sí completo. Por lo tanto debemos ordenar el polinomio. El polinomio ordenado queda entonces esta expresión: 4x a la 4, 5x a la 3, menos 8x al cuadrado más 5x más 10. Finalmente, el divisor de la forma x menos 2 se iguala a 0 y se despeja la variable. Por lo tanto, x es igual a 2. Con este dividendo ordenado y este valor de x procedemos a realizar la división.
Tenemos entonces que la división original con el polinomio ordenado es la siguiente: 4x a la 4 menos 5x a la 3 menos 8x cuadrado más 5x más 10 entre x menos 2. Lo primero que deben hacer para aplicar la regla de Ruffini es reconocer los coeficientes del dividendo. Como ya dijimos anteriormente, los coeficientes son los números que multiplican a las variables. Y se anexa el término independiente para comenzar a realizar la división. Tenemos entonces, los coeficientes son 4 menos 5, tomando en cuenta siempre el signo de ese coeficiente, menos 8, 5 y el 10, que es el término independiente. Luego trazan dos líneas como las que se muestran, como cuando realizan una división sencilla, cualquiera. Luego tenemos el despeje de x en el divisor. Ese término que resulta de ese despeje lo sustituyen en esta parte para comenzar a realizar la división. El procedimiento comienza bajando el primer término, colocándolo debajo de la línea. Tenemos entonces que el 4 lo bajan a dividir, es lo que se dice tradicionalmente, y ese número luego lo multiplican por el valor de x obtenido con el despeje. El procedimiento es entonces: bajo el número o el coeficiente que corresponda, lo multiplico por el resultado de la división y eso me da en este caso 8 y se coloca debajo del siguiente coeficiente. Tenemos entonces 4 por 2 es 8 y luego se realiza la suma o la resta resultante en esta columna que se forma acá. Tenemos entonces que 8 menos 5 es igual a 3. Teniendo este valor que resulta acá, volvemos a realizar el mismo procedimiento. Este número multiplica a la raíz que tenemos acá, entonces multiplicando 3 por 2, eso es 6, se coloca debajo del siguiente coeficiente y aplicamos la ley de los signos que corresponda acá. Tenemos entonces que menos 8 más 6 es igual a menos 2. Continuando con el procedimiento repitiéndolo, tenemos que entonces menos 2 por 2 es igual a 4, 5 menos 4 es igual a 1, 1 por 2 es igual a 2, y finalmente 10 y 2, los dos son con signo positivo, los tienen, eso es igual a 12. De esta forma ya se realizó la división de los dos polinomios aplicando Ruffini. Reconozcamos ahora los términos que resultan o que quedan de esa división para dar la respuesta. Recuerden que la división al final es un cociente que se obtiene más un residuo en el caso de que quede. Tenemos entonces que para decir cuál es el cociente resultante, tomamos los primeros valores obtenidos de esos coeficientes. Tenemos entonces los coeficientes del cociente van a estar representados por los primeros términos y el último siempre es el residuo. Por lo tanto, en este ejercicio, el residuo es 12, que es el último término de esa división que hicimos, y el resto, en este caso, hay 4 números, van a ser los coeficientes del cociente. Esos coeficientes me van a ayudar a mí a definir el nuevo polinomio resultante. Pero hay que tomar en cuenta que como el grado del dividendo es 4, es decir, el ejercicio original, el mayor exponente es 4, por lo tanto el grado del polinomio es 4. El grado entonces del polinomio cociente o resultante es un grado menos, que es 3. Por lo tanto, con los coeficientes obtenidos para el cociente, se forma el polinomio c de x o cociente y se completa la solución. Tenemos entonces que el cociente es de grado 3, por lo tanto, el 4 es un coeficiente para x a la 3. Este es el coeficiente para x al cuadrado, este es el coeficiente para x, y el último es el término independiente. Entonces expresamos el cociente resultante de la siguiente forma: 4x a la 3, que es el primer coeficiente, más 3x al cuadrado, porque aquí quedó positivo el 3, menos 2x
porque quedó un número negativo, más 1, porque es un número positivo. Entonces, ese es el cociente resultante, y el residuo, o R de X, que es igual a 12. De esta forma culminamos la clase número 2. Muchísimas gracias por tu atención.